Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde aproximadamente, aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM del dial de Oviedo. Puedes oír nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes descargar a través de nuestra web los programas grabados, los programas antiguos. Puedes seguirnos por Twitter a través de @PabloJVeloso o también @laespadaweb. Puedes mandarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com y participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Aquí en La Espada de Damocles entrevistaremos hoy a Emilio Ruiz Barrachina, director de cine español, también poeta y escritor. Hace muy poquito lo entrevistamos y en aquella ocasión nos contaba acerca de su última película, El violín de piedra, película que habla de la despoblación rural, que ha ganado muchísimos premios aquí en el FICARC, últimamente en Oviedo, a principios de julio del 2015. Esta película podremos verla en los cines hacia octubre o noviembre de este mismo año 2015. Pero también le preguntaremos en esta entrevista acerca de Yerma, una adaptación de una novela u obra teatral trágica de Federico García Lorca, que trata acerca de grandes pasiones, el exceso de conservadurismo y de la rigidez moral. Y también nos hablará acerca de Liberty Station, una película que habla acerca o que trata acerca de 3 mujeres gallegas que de una manera muy misteriosa logran salvar la vida de 3.500 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas películas, estas dos últimas, las hará en inglés para el mundo anglosajón y luego regresarán a nuestro mundo latino. Así que bueno, en unos momentos ya lo tendremos y hablaremos acerca de estas películas, pero también, como acostumbramos en La Espada de Damocles, ahondaremos en temas de índole más humano, ya que Emilio Ruiz Barrachina tiene, como ya veremos o como ya lo conocemos, un aspecto muy muy profundo que deja traslucir en sus películas, que siempre tienen ese realismo mágico y ese toque de autor que es tan clásico de él. Así que bueno, sin más, aquí estamos en La Espada de Damocles, quien les habla, Pablo Veloso, y los dejo con la entrevista con el director español Emilio Ruiz Barrachina. Ahí va. Emilio, ¿me escuchas ahora? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal todo? Bueno, muy bien por aquí. Me había interiorizado acerca de
de lo que estabas produciendo últimamente y además de este festival del FICAR, donde has recibido unos premios impresionantes a mejor director. Has tenido también premios por mejor actor por Carlos Álvarez Novoa, que de hecho es vecino mío, está aquí en la Felguera de Langreo. Bueno, es que desde allí. Y además que es un gran, una persona muy capacitada porque he visto que es licenciado en Derecho, Filología Románica, Hispánica, Ciencias del Espectáculo y tiene una trayectoria larguísima como actor. Sí, es una persona muy cultivada, además muy sensible con las causas sociales. Creo que por eso se incorporó a este proyecto, más allá de cualquier connotación económica, y bueno, el resultado está ahí en la pantalla. Yo creo que ese compromiso social y cultural de Carlos se transmite. O sea, yo creo que eso se ve y por eso le dieron el premio, claro. Además, también tienes un premio a Mejor Banda Sonora por Konstantin Chakarov, que creo que tiene una historia detrás muy interesante. Por lo que he leído, es alguien que es violinista, pero además ha tenido un problema con la esclerosis, ha adaptado su violín a la esclerosis. ¿Cómo has dado con él? Bueno, en realidad, en un principio habíamos hablado con Ara Malikian para que hiciera el papel, pero justo en ese momento a Ara le salió una gira, no pudo hacerlo, y él mismo nos recomendó a Konstantin Chakarov. Dijo que era una persona muy valiosa, que conseguía hacer cosas con el violín impresionantes y que iba a poder hacer lo que yo estaba pidiendo, que era improvisar a la vez que se rodaba y que se hicieran melodías que nunca más se volvieran a escuchar, sino solamente ahí en la película, que es lo que yo propuse. Yo marco una música conocida, pues el aire de Bach, y a partir de ahí lo que yo quería era improvisación, o sea, los primeros acordes y luego improvisaciones de 6-7 minutos. Y me dijo ahora que Konstantin era posiblemente el único que podía hacerlo de una manera pues muy fluida, porque estaba acostumbrado a ello. Claro. No dijo nada más. La verdad es que cuando ya conocí a Konstantin fue cuando nos llevamos también esta sorpresa de encontrar una persona que había luchado mucho por superarse, que había sido uno de los grandes concertinos con las orquestas del este europeo, es búlgaro, y bueno, con 20 y pocos años le detectaron una esclerosis múltiple y esto le hizo pues no poder tocar ya más con las grandes orquestas, puesto que no podía seguir las partituras, pero sí que él, como bien has dicho, lo que hizo adaptar no fue el violín, el violín es un violín normal, lo que él hizo fue ver otra manera con los dedos de hacer las notas, es claro. decir, con su esclerosis, a ver cómo podía cambiar la forma de hacer las notas, y así es como lo hizo. Nos llevamos una gran sorpresa. Lo que pasa es que, bueno, de gran concertino, como digo que fue, pues acabar en España tocando en funerales o en el metro, en el intercambiador de Avenida América, pues claro, hay una diferencia, pero no deja de ser un gran ejemplo de superación. Konstantin tiene ahora 45 años y es un gran ejemplo de eso, de superación y no dejarse vencer. Pero igualmente es una constante en ti esto de rescatar gente a veces de los suburbios, de los lugares menos pensados como en La Venta del Paraíso, e incluirlos luego en tus películas. Sí, bueno, yo creo que ahí hay toda una filosofía de vida. A mí me gusta mucho la gente que se supera, que logra sacar adelante bueno, pues cosas de su pasado, y a mí esa gente la respeto mucho y me parece que son los ejemplos que debemos seguir todos. Y el violín de Konstantin es el que conmueve en la película que estamos hablando, que es El violín de piedra, que se va a estrenar, si entendí bien, ahora en octubre o noviembre en los cines aquí en España. Sí. Conmueve al personaje de Carlos Álvarez Novoa, que es justamente el último que queda en un pueblo que se está despoblando, justamente. Sí, la historia es esa. La historia de Carlos Álvarez Novoa es el último personaje el último poblador de una zona rural que ha ido muriendo y desapareciendo y que está tomado de un caso real. Y Konstantin, el personaje de Konstantin, en realidad es la muerte, que está esperando con su violín, es la música de la muerte, que está esperando con su violín a la puerta de la casa, y Carlos Álvarez Novoa, su personaje, lo escucha en ese último día de vida. Entonces la película es el último día de vida del último habitante de un pueblo, y él lo que hace es recordar justo cuando ese pueblo tenía vida. Entonces, la película es el último día de vida de ese último habitante de un pueblo, y él lo que hace es recordar justo cuando ese pueblo tenía vida. Entonces, la película es el último día de vida de ese último habitante de un pueblo, y él lo que hace es recordar justo cuando ese pueblo tenía vida.
Lo que pasa es que los recuerdos muchas veces nos traicionan, están distorsionados y esos recuerdos pues son muy en tono de humor, muy cómicos, pero porque eran felices también. Claro, claro. Él recuerda desde su boda hasta, bueno, pues como eran los entierros antes en que los muertos iban encima del ataúd saludando a la gente, ¿no? Claro, entonces él lo recuerda de esa manera, que es lo que nosotros hacemos muchas veces, que los recuerdos no se corresponden con la realidad, ¿no? Y esta ha sido una película muy sentida, me imagino para ti también, porque se ha hecho con la colaboración de muchos municipios de aquí de España o de Madrid, según entiendo, que han financiado entre todos, ahí de la Sierra de Madrid, han financiado la película para que pueda ser una realidad. Sí, mira, curiosamente a 70 kilómetros de Madrid, que está la Sierra Norte, es una de las zonas más despobladas del mundo en los 5 últimos años. O sea, la capital, a la vez que en un momento le dio vida, ahora se la ha quitado. Entonces, 42 pueblos, 42 municipios de la zona norte han financiado esta película, cada uno con lo que ha podido. Ha habido pueblos que solo tienen 3 habitantes porque igual han puesto 100 euros o 50, da igual, o sea, eso es lo de menos. Lo cierto es que se pudo hacer la película con esta pequeña cantidad que pudieron aportar estos pueblos. Después se sumó Canal Sur y la Comunidad de Madrid, pero es una película limitada en presupuesto, aunque lo teníamos todo, porque teníamos realmente los paisajes, teníamos los lugares, luego los pueblos, no solo dinero, han puesto también las comidas, los hospedajes, los transportes, lo que ha permitido pues llevar adelante la película. Y bueno, esto es un ejemplo también, ¿no?, de cómo se puede hacer cine de otra manera, sin ir necesariamente a las subvenciones oficiales, sino bueno, encontrar una causa que sea digna y que sea justa, y cómo entre todos nos unimos pues para sacar adelante un proyecto, ¿no? Es quizá que el proyecto de la peli refleja lo mismo que es la película, unirse y buscar soluciones para que los pueblos no acaben vacíos. Sí, igualmente estaba informándome de que España es el país dentro de la Comunidad Europea que tiene mayor despoblación rural, porque, por ejemplo, Alemania ha hecho en algún momento un proyecto donde ha descentralizado justamente el crecimiento y se ha crecido al mismo tiempo en varias ciudades, en muchas ciudades, mientras que en España se centralizó el desarrollo industrial en pocas ciudades, y eso hizo que se emigrase de los pueblos y se fueran vaciando. Es correcto. Además, sobre todo los pueblos, curiosamente, cuanto más cerca están de las capitales, más se han despoblado. Hay un dato que es muy significativo y que es el que actúa como detonante en poner en marcha este proyecto, que es que la Sierra Norte de Madrid, la Sierra de Guadalajara y la Sierra de Cuenca, sí, junto con Laponia, que queda un poco lejos, son los territorios más despoblados en el mundo en los últimos 5 años. Claro. Estos datos son demoledores. Y a la par hay algunos proyectos de repoblación, me he enterado, de justamente sí, que promueven que la gente se acerque a los pueblos, se reinstale y pueda tener una fuente de vida allí. Sí, se están haciendo cosas, por ejemplo, en Soria, por ahí, hay sitios en que te ponen las casas a tu nombre si tú te comprometes a restaurarlas. Por ejemplo, aquí en la zona norte de Madrid, si tú montas una empresa y contratas a 2 personas del pueblo, te ceden los terrenos. Este tipo de cosas se están haciendo. Hay una conciencia política de ello. Lo que no sé es qué tan adelante lo van a llevar, porque claro, esto necesita un respaldo económico y en este país estamos muy acostumbrados a hacer las leyes sin respaldarlas económicamente, con lo cual luego no se pueden poner en marcha. Pero bueno, hay una comisión en el Senado sobre despoblación rural y hay una asociación que también trabaja este tema, que se llama Es Montañas, que tiene mucha fuerza pues en sitios como Asturias, bueno, están trabajando. Lo que pasa es que claro, al esfuerzo político hay que meter el esfuerzo económico, y ese es el que me temo que va a faltar, como siempre, aquí en este país. Pero bueno, hay casos muy curiosos, porque mira, la zona norte de Madrid, por ejemplo, que es donde está hecha la película, tiene problemas que son mucho más más profundos. Por ejemplo, el agua que surte a Madrid, que es todo el Valle del Lozoya, que es donde se ha rodado la película, sí, bueno, pues aquí lógicamente donde se embalsa, aquí donde se recoge, están las cuencas de los ríos. Bueno, pues les han prohibido a toda la zona el uso de ese agua, porque es agua para el consumo en Madrid y lo tiene el canal de Isabel II. Con lo cual aquí no se puede regar ni se puede utilizar el agua. Entonces todos los cultivos, que aquí eran muy típicos los de legumbres, los de judías, pues se han perdido porque no hay agua. O el tema de este ecologismo de Internet.
les ha dado, pues como hay mucho excursionista, pues recogen las boñigas del ganado. Bueno, pues esto es lo que se utilizaba aquí para esos mismos cultivos como abono, porque era un abono natural y barato. Como se está recogiendo, pues tampoco se pueden abonar los cultivos. Y tampoco dejan utilizar abonos químicos porque contaminan el agua que luego va a Madrid. Y además es muy caro. Entonces toda la agricultura de la zona se ha perdido. Y tampoco dejan montar industria porque no se puede contaminar las cuencas acuíferas por la misma razón, porque va a Madrid. Entonces claro, todo esto hace que tienes una zona, bueno, muy bonita esto, pero donde no hay posibilidad de desarrollarse. Lo único que puedes montar son servicios. Claro. Pero estos pueblos pequeños, ¿qué servicios van a tener? Aparte de notaría o poco más. O sea, entonces claro, pues la zona se ha despoblado, la gente se ha ido a Madrid. También he oído de personas que han vivido toda la vida en los pueblos, donde quedan quizás muy pocos habitantes, y que son un poco hostiles o celosos de su pueblo ante la llegada de algunas otras personas que quizás son hijos o nietos de gente que habitaron ese propio pueblo, y los ven como casi si hubieran fallado, como si hubieran no hubieran logrado ese sueño de ir a trabajar a la ciudad y tuvieran que regresar, y los ven con cierto recelo, como que hasta los propios pobladores. Sí, yo creo que es un poco lo que pasó en su día con los indianos, ¿no? Los que triunfaron muy bien, Sí, pero sí. no sabemos la otra cara de la moneda, no la hemos estudiado, que es los que no triunfaron y volvieron como derrotados, y se les hizo de menos, Claro. Y se les castigó de alguna manera. Y esto está pasando en el área rural, efectivamente, porque es gente que además regresa al pueblo pero sin saber hacer nada en el pueblo. Claro, porque ya está habituado a la ciudad. Claro, están habituados a la ciudad, hay que volver a enseñarles, y esto es lo que la gente mayor está reacia. Claro. Ahora, Emilio, con la proyección de esta película en el FICAR, aquí en los primeros días de este mes de julio, ¿has visto de parte de la gente como un despertar, una inquietud nueva que se va removiendo con la propuesta, con la información que transmites a través de la película, más allá del marco de ironías y de gracia, ¿no?, hilarante de la película? Sí, yo creo que sí, porque aparte que ver la reacción de la gente al final de la película, mucha gente incluso que se ve reflejado, que su pasado ha sido ese, o el de sus padres, o el de sus abuelos, o su propia historia, sí ves una sensibilidad hacia el tema, porque es evidente que ningún área del mundo va a poder sobrevivir sin las zonas rurales, porque yo lo decía en la presentación de la película en Oviedo. Mira, mire, cuando entregaron el premio, o sea, es que los niños de ahora todavía no se han enterado que la leche no viene del Carrefour, viene de las vacas. Es algo tan básico como eso. Y esta película, de alguna forma, bueno, da conciencia de eso, ¿no? De que hay cosas que se generan en el área rural que después pueden surtir las ciudades. Pero si se pierde la área rural, se va a perder economía, se va a perder un modo de vida, se van a perder oficios, se van a perder tradiciones, se va a perder mucho más. Ahora, siempre te va a salir el crítico de turno, que está poco informado, en este caso el señor Carlos Pumares, que se levantó en la rueda de prensa a decir que la vuelta a las áreas rurales era un despropósito y un progresismo trasnochado, ¿no? Entonces yo creo que es que hay gente como esta que no se entera de nada. Bueno, eso que posiblemente haya salido de un pueblo, sí. Seguramente es intentar tapar su pasado. Claro, todos hemos nacido de una madre, o sea, él también ha venido de un pueblo, pero yo creo que también tiene que ver un poco con esto de intentar que se olvide el pasado, porque en el pasado de los pueblos también está el pasado de la guerra civil, el pasado de algunos dolores y conflictos que a veces no se quieren exponer para no complicar a algunos políticos. También. Claro, esto también se toca en la película, es decir, los grandes secretos de los pueblos. Grandes secretos que van desde cosas más sencillas, como es el ocultar la homosexualidad de algún vecino. Claro. Eso sigue pasando, cuidado, hoy en día, porque todos los ejemplos que salen en la película están tomados de la gente. Cuando yo escribí el guión, a mí me propusieron quedarme 3 meses en un hotel en Buitrago de Lozoya. Y yo fui preguntando a la gente, me iba entrevistando con la gente en los bares, o gente mayor que me iban presentando, y todos los casos que yo presento son casos reales. Y pasan estas cosas. Bueno, yo ahí muestro un poco lo de Fuentovejuna, ¿no? El asesinato de un alcalde
que hace el protagonista, al que todos apoyan porque, bueno, era una mala persona. Pero estos son los grandes secretos de los pueblos, ¿no? Los grandes secretos a voces que entre todos guardan, o que guardan unos pocos, y eso está latente todavía, pero bueno, es parte del área, también de esta vida de área rural, ¿no? O sea, dicen cómo es el dicho de pueblo pequeño, infierno grande. Infierno grande. Sí. Igualmente la experiencia de encontrarte con la gente de pueblo, tú que eres de ciudad, seguramente también lo tienes incluido, porque cuando tú has vivido en Latinoamérica con todo esto de la guerrilla y todas esas cosas, seguramente ya tienes un precedente de conectarte con gente que vive de una manera muy diferente a la tuya. Claro, no, eso es cierto, y enseguida te identificas con ellos. Pero sobre todo lo que decía antes, esto es gente que ves que todavía tiene unos valores que son imposibles de conservar en la gran ciudad. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es mía, es de Moisés Molín, que es tenor asturiano, y que es también uno de los protagonistas de la película, y que es cierta, ¿no? Que nos hemos empeñado que toda la economía, toda la vida se tiene que hacer en las ciudades en medio del cemento, y el cemento no deja de ser algo estéril, que no produce nada, mientras que el campo sigue siendo la tierra, que es donde está el germen y la semilla de todo, y que sí que produce y que es fértil, y nos hemos empeñado en desarrollarnos en medio de la infertilidad, ¿no? De alguna manera, es una metáfora, claro. pero es una metáfora muy cierta, ¿no? El decir, joder, cómo estamos desperdiciando donde está de verdad la naturaleza, estamos dejando de aprender de la naturaleza para meternos en ese cemento y aprender prácticamente solo de economía y de especular, ¿no? Bueno, pues esto es una película también contra ese modo de vida especulativo y donde parece que lo único que importa es llegar a fin de mes y tener una buena cuenta bancaria, ¿no? Yo creo que con esta película, El violín de piedra, tienes muchísimas razones para estar contento, porque no solo por los premios que has recibido a ti mismo en tu persona, sino también a tus actores, a tus músicos, y además que la propuesta sea una propuesta inteligente, con contenido, con un mensaje valioso para transmitir, eso no tiene paralelo. Pero sé, además, que estás con dos proyectos más, dos películas más, que son Yerma y Liberty Station, que tienes una, Yerma, para final de este año, que ya la acabas, y para el año que viene Liberty Station. Me gustaría que me cuentes un poquito acerca de Yerma, o Yerma, lo voy a pronunciar al estilo español, que tiene que ver con García Lorca, que es uno de tus, bueno, no sé si de tus amores, pero de tus presencias continuas. Sí. De mis referentes, sin lugar a duda, porque yo, además, de las primeras películas documentales, largometrajes que hice fue la de Lorca, y todo el episodio de las razones de su muerte, ¿no? Sí. Y eso me unió mucho al mundo lorquiano, ese mundo lorquiano me llevó a Morente, en fin, por el lado documental, desde luego, tiene mucho que ver. Y tenía ganas de volver a Lorca, pero a su obra, no tanto a su biografía o a conceptos de su vida, creo que ya está suficientemente estudiado, gente como Jan Gibson y Miguel Caballero, sí. Sino que quería volver a la obra porque no la había abarcado nunca y quería ir al mundo de la ficción, pero claro, volver a estas alturas, hacer una obra de teatro llevada al cine, ya está hecho, la propia Yerma ya se hizo en el año 98, la hizo Pilar Tábora con grandes actores, estaba Aitana Sánchez Gijón, en fin, había gente muy importante, pero yo creo que es un cine que, bueno, en este momento interesa poco al gran público. Entonces yo lo que hice fue proponer hacer una Yerma actualizada, es decir, traérnosla al mundo financiero actual, además en la ciudad de Londres, meterla en este mundo especulativo que yo decía, y entonces Yerma, solita, sin hacer nada más, utilizando el propio texto de Lorca, sí. Se va a rodar en inglés, se nos convierte prácticamente en una miembro del Tea Party, ¿no? Sin hacer demasiado, o sea, sin tocar el texto lorquiano. O sea, 100 años después, su problema sigue muy vigente, que es la mujer extremadamente conservadora, en este caso en el mundo conservador, financiero, rancio, en el caso de la obra original de Lorca, en el mundo rural de las Alpujarras granadinas. Pero sigue siendo la mujer que es incapaz de concebir el tener un hijo fuera del matrimonio, claro. Totalmente privada de libertades, y que se acerca mucho a lo que ahora mismo puede ser la teoría del Tea Party americano o de los grandes partidos conservadores europeos. Entonces la hemos enmarcado en ese mundo y la obra se desarrolla exactamente igual, pero con música, bueno, de electrónica, metal, un poco al estilo de lo que se hizo con
con Romeo y Julieta de Shakespeare, que la película de DiCaprio. Sí. Pues ahí va, en esa línea. Y cuando dices el Tea Party, te refieres, como decías en una entrevista que diste, a Sarah Palin, la republicana que creó justamente esta institución muy conservadora. Sí, por ahí va, o sea, es un poco ese modelo, ¿no? De llevar todas las cuestiones sociales y legales hasta las últimas consecuencias, sin una razón emotiva, únicamente por una razón de que hay que respetar la legalidad, porque sí, sin plantearse otras alternativas. Y eso es Yerma, de alguna manera, esa es la gran tragedia de Yerma, ¿no? El no plantearse la más mínima libertad. Bueno, pues 100 años después de que escribiera Lorca la obra, nos seguimos en las mismas, en algunos casos de algunas mujeres. Hombre, la dificultad que sí encontramos es que en aquel caso ella tampoco podía concebir hijos. Aquí lo que hemos hecho es que el marido sea impotente, porque hoy por hoy existe la inseminación artificial y una serie de cosas que ese problema ya, claro, lo habrían superado. Esa es la única variación que hemos hecho en Igualmente, Emilio, tú decías que te habías volcado en estas dos películas un poquito más hacia lo comercial e internacional, pero te digo que sigues siendo revolucionario en tus propuestas, porque, claro, has elegido Yerma, que tiene ingredientes desde de Otelo, parece, por un lado, con esto de muy intenso, pasional, porque está el asesinato de por medio, por otro lado, tienes todo esto del conservadurismo, de no querer romper ciertas estructuras de parte de la propia Yerma, y también sé que tienes algunos actores ahí, pero de primera línea. Sí, bueno, se va avanzando, todo es, cada proyecto, yo he dicho, tiene que ser un paso adelante. Ya aquí he estado muy contento con actores que ya son de primera línea en España, como Carlos Álvarez Novoa, Ori Francés, o Amayo, son actores muy reconocidos, pero bueno, ahora da un paso a lo internacional en el sentido de que vamos a rodar en inglés. No es la primera vez que lo hago, ya lo hice en El Discípulo, pero bueno, sí lo voy a hacer en inglés con grandes actores. Y abriendo y buscando un mercado ya pues europeo, americano, porque estos actores tienen allí entrada. Pero también jugándomela siempre de algún descubrimiento. Es decir, en el caso de Yerma, pues está Candela Serrat, que es la hija de Joan Manuel Serrat, que ha estado haciendo muchos años en Londres teatro shakespeariano, que domina muy bien el inglés, sin acento. Y luego hay otra gente, como Geraldine Chaplin. Bueno, estamos cerrando todo este elenco. Geraldine Chaplin es un clásico para esos papeles pesados, esos papeles densos. Y sé que va a ser de la vieja pagana. Sí, efectivamente. Sí. Es un poco recrear. Es como si Mary Poppins se hubiera hecho mayor. Claro. Y además, mira, lo que te decía de revolucionario es porque esta vieja pagana, en el papel de Lorca, justamente es atea. Y cuando en un momento Yerma hasta dice que Dios me ampare, dice, ¿qué Dios? Si Dios no existe. Efectivamente. O sea, justamente agregas el ingrediente ahí de cuestionar aún las cosas más básicas. Claro, para mí es el personaje fundamental de la obra junto con la propia Yerma, porque son las dos que soportan toda la trama y toda la densidad que tiene esta obra y esta película, y es fundamental. Claro, necesitaba alguien que fuera referente. Yo había pensado eso, una Geraldine Chaplin, una Angélica Houston, alguien con un carácter muy marcado, una Vanessa Redgrave, que tiene que tener un carácter muy marcado, y para soportar este papel y aprenderse esos diálogos que son importantes, sobre todo en inglés, ¿no? Y quería alguien cuya lengua materna fuera el inglés, justamente para evitar acentos o dificultades en la comprensión de los textos, porque me parece fundamental que el actor que vaya a hacer ese papel lo interiorice y lo exprese desde ese sentimiento que estás tú expresando de la rebeldía y de la inconformidad. Claro, porque si no es su idioma materno hay como una distancia entre lo que está diciendo y lo que está sintiendo. Siempre, yo no sé por qué, pero siempre, y en la pantalla se nota. Y cuando haces una película que todo ha rodado bien y el rodaje ha sido bueno, no me digas por qué, porque debe ser la magia del cine, eso se transmite al espectador. De igual manera, si has tenido un mal rodaje o has tenido problemas, también se transmite al espectador. Y en el caso de los actores, si no han asimilado el papel al 100%, el espectador lo nota. El espectador tiene una sensibilidad en que eso lo nota. Sí, y el personaje que has elegido para Juan, dime quién es, a ver si lo tienes ya. Sí, es Peter Vives, el actor que hizo Velvet, que es inglés de nacimiento y que también pues tiene mucha facilidad, por lo de eso es su idioma materno, está en la edad que necesitábamos, en el aspecto, y bueno, pues hace muy buena pareja con Candela Serrat, porque sería el marido.
Ah, muy bien, porque pensaba que lo tenías Antonio Banderas por ahí, que habías dicho. No, sí, pero para el de Víctor, que en Ah, este caso se Víctor, convierte en un claro, viejo profesor, claro, y se crea el triángulo amoroso, claro. claro. Es la lucha del joven arrogante que todavía parece que todo lo puede, y es la fuerza bruta en todos los sentidos, digo lo de bruto, contra el intelectual ya más maduro, y ella tiene que, o se ve en un momento en esa tesitura de poder elegir, y al final ahí viene el drama de ella. Elige no, ella decide que tiene que seguir con el marido porque ya no concibe que haya nada fuera del matrimonio. Lo que pasa es que, bueno, al final mata al marido, claro, al final, al igual que en la obra de teatro, lo mata, pero con esa muerte no es una muerte liberadora, no es una muerte de quedarse viuda y así puedo tener un hijo con otro. Claro. Es una muerte que es la gran tragedia de como se ha muerto mi marido, yo me muero con él, y se muere mi hijo con él, y ya no puedo tener hijos. Esa es la gran tragedia de Yerma, ¿no? El apego a la ley. Quizá Yerma, cuando lo mata a Juan, en el fondo se está matando a sí misma, porque está odiándose Claro. por no poder tener ese hijo que desea, bajo los cauces Claro. que Está matando al hijo y se está matando a ella. Sí. Claro, ese es el gran drama de Yerma. Bueno, sí, pero Antonio Banderas ya es un hecho o lo tienes todavía ahí barajando. Es una alta posibilidad. Justo en esta semana están los productores cerrando, bueno, pues la parte dolorosa. ahí no me meto. Yo llego hasta la artística como director, la parte de producción ya no me corresponde. Pero bueno, están justo en esta semana y han tenido ya alguna reunión y están en eso. Bueno, mucho mejor para nosotros que no te metas en la parte de producción, porque así te puedes dedicar y dar todo en lo creativo. Sí, lo he hecho en alguna ocasión y bueno, no es que me arrepienta de ello, pero he aprendido mucho, pero creo que hoy por hoy el cine exige mucho en la parte artística y en la parte de dirección, y como decía antes, esto también se nota. Si un director está pensando en los límites que te pone o te autopropone la propia producción, estás restándole posibilidades a la película. Entonces, un poco el salto ese que decías mío hacia adelante es más que el dar un salto por la parte comercial, es dar un salto de la parte cualitativa respecto a la producción. O sea, centrarme en la dirección y hacer las películas que tengan todo ese potencial artístico y desde la dirección que hoy por hoy demandan, ¿no? Claro, además tú desde tus primeras películas, está La sombra de los sueños, por ejemplo, o Pequeños crímenes perfectos, hasta ahora yo creo que has mejorado muchísimo en lo que dices, en la calidad de la imagen, en la calidad de las realizaciones, en todos los detalles, y cada vez te superas más. Bueno, yo creo que eso es lo normal en un director. O sea, yo pienso que lo bueno es ir aprendiendo, ir evolucionando, y que todo sea cada proyecto sea subir un peldaño. A mí no me preocupan los premios, no me preocupa. Yo lo que quiero es ir aprendiendo en cada proyecto, y que en un momento de madurez que todavía no ha llegado, bueno, pues esté en lo alto de la escalera, y entonces ahí es cuando puedas dar todo lo tuyo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, salvo 2 o 3 genios que salen al cabo del siglo, a nadie le deberían dejar escribir una novela antes de los 40 años, porque creo que no se tiene la madurez suficiente para hacerlo. Pero, bueno, en el cine es un poco lo mismo, ¿no? Hay que ir aprendiendo, hay que ir investigando, y bueno, hay una primera fase de los cortos donde investigas mucho la parte técnica, pero también creo que la parte actoral. O sea, yo creo que todos los directores jóvenes están muy obsesionados por la técnica. Yo ahora soy jurado de muchos festivales de cortos, y lo que veo es que la mayoría de los cortos se olvidan de la historia y lo que quieren es impresionar, y realmente impresionan, porque los chavales de ahora tienen un dominio técnico impresionante y las cámaras de ahora y la postproducción lo permiten. Sin embargo, se olvidan de la historia, que para mí es lo fundamental en el cine, en la literatura y en todo. Si no cuentas una historia, entonces, claro, un corto de 10 o 15 minutos a base de fuegos artificiales lo puedes hacer. Cuando eso lo tienes que convertir en 90 minutos, los fuegos artificiales no sirven, porque claro. Al cuarto de hora te aburren. Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora en el cine es el guión, es contar buenas historias. Y en eso el cine latinoamericano nos lleva mucha ventaja. Pero mira, en La venta del paraíso tú has creado una muy buena historia y que tiene algo muy importante, que es el remate, es decir, el final, porque muchas buenas historias se quedan sin aire al final y acaban siendo un final común de los de siempre. Sí,
se pierden. Yo lo veo en todos mis cines. Yo trabajo toda la película para el final, pero también en esta, también en El violín de piedra, toda la película va funcionando para dos momentos culminantes que son el final, que es un monólogo absolutamente magistral de Carlos Alba de Noa, sí, donde cierra toda la temática y todo lo que ha pasado durante la película, y el final, donde vemos que toda la gente que hemos visto vivir en el pueblo ha ido pasando al cementerio, y al final los vemos a todos viviendo en el cementerio. Entonces yo creo que es para mí el final de la película, porque es con lo que tú te vas a ir. El sabor de boca te lo deja al final de la película. Y yo hago películas prácticamente que todo el metraje de la película trabaja para el final. Y así está planteado también Yerma, y así está planteado también Liberty Station. Y Liberty Station es una película que tiene que ver con tres hermanas gallegas, una cantina ahí en una estación de tren en Rivadavia, en Galicia. ¿Y cómo es que salvan 3.500 judíos? Eso no lo puedo entender. Bueno, es una historia real, o sea, no me estoy inventando nada, es una historia que además el pueblo judío conoce. Estas hermanas están declaradas justos entre los justos en Israel, tienen un árbol dedicado en Israel, están en el museo del Holocausto, para ellos es una historia conocida, para nosotros no. Pero es una mezcla entre el Cinema Paraíso y La lista de Schindler, ¿no? Sí. Porque en realidad es la historia de un niño que estaba con ellas en la cantina, un limpiabotas, que acaba yéndose con un matrimonio alemán a Estados Unidos y vuelve después de 60 años en los que no había querido volver, y se descubre en la película por qué. Pues vuelve y recuerda pues todo lo que pasó en el año 42, que en la Segunda Guerra Mundial, pues estas tres hermanas, propietarias efectivamente de la cantina de la estación de tren de Rivadavia, muy cercana a la frontera con Portugal, salvan a todos los judíos del centro de Europa, alemanes y de otros países que llegan en los trenes que iban por el Cantábrico de vía estrecha, que entonces no existía la Renfe ni había trenes, o sea, solamente existían estos trenes, la mayoría mineros, otros con vagones de pasajeros, que cruzaban todo el Cantábrico para llegar hasta Portugal, porque muchos de ellos habían conseguido visados portugueses de los cónsules portugueses en Europa, sobre todo del de Suiza, y era la única manera que tenían de salir, porque Francia ya estaba ocupada y los puertos españoles estaban vigilados por la Gestapo. O sea, eran judíos alemanes que escapaban de Alemania. La mayoría, pero también había judíos rusos, también había judíos, búlgaros, húngaros del centro de Europa, judíos pudientes que habían conseguido, ya digo, visados comprados en los consulados portugueses del centro de Europa, y que tenían medios de cómo llegar hasta allí, ¿no? No eran judíos pobres. Pero estas hermanas salvaron a muchos, los escondían un tiempo ahí en un sótano que tenían en la estación y luego los llevaban a la frontera y los pasaban. Y la historia es apasionante, es una historia maravillosa. ¿Y esta película tiene el guión de Raúl Romera? Tiene Raúl Romera, Nicolás Eikin, mío, y es una película que necesita de 4 guionistas, porque Raúl es un especialista en lo que es la parte técnica del guión, donde hay que dar los giros de tuerca, donde luego está también quien propuso la historia, que es Fernando Martínez, que es el que encontró esta historia, la escribió en un libro y la conoce muy bien, es decir, que nos ha proporcionado todos los datos históricos. Y luego está pues mi parte, en la parte más cinematográfica, y luego está Nicolás Eikin, que es un gran guionista y traductor norteamericano, que es el que nos ha dado ese toque precisamente americano y ha traducido al inglés el guión. Uh-huh. Estos son ya equipos. En estas películas grandes ya todo se trabaja en equipo, inclusive desde la dirección. Tú tienes tus directores de acción, tus directores de segunda unidad. Es imposible hacer estas películas con un solo director. De hecho, todas las grandes películas americanas siempre hay 3, 4 directores. Pues están muy especializados, ¿no? Y hablabas por ahí en alguna entrevista que vas a agregar algunas escenas medio de acción, algunos tiros. No, sin el medio. Es una película de acción, es una película de tiros en los trenes, de persecuciones, de vagones que se desenganchan, de tiros en la frontera desde la parte española y desde la parte portuguesa, escaramuzas entre los agentes alemanes y la Guardia Civil española y
y antiguos republicanos que son los que controlaban las estaciones y todo el recorrido, iban pasando los mensajes de una estación a otra de quienes iban en el tren. Una película pues casi también que de espías, ¿no? Pero Emilio, todos los ingredientes. Pero Emilio, aquí creo que también das un salto en el manejo, me imagino, de las cámaras, porque el manejo, sí, claro, va a ser vertiginoso, porque los planos serán en mucho movimiento, en mucho exterior, me imagino, también. Sí, claro, director de foto americano, y bueno, planos que ya se sabe que los que duren más de 3 segundos ya son largos. Claro. Sí, es una peli de acción. Bueno, pero yo me tomo la licencia también de poner mis guiños, por ejemplo, en el refugio donde guardan a toda esta gente que va a pasar, que es un refugio subterráneo, y por un rayo de sol que entra en una esquina, ahí ha nacido una higuera, ¿no?, dentro del refugio. Es decir, me guardo mis árboles en los interiores. ese realismo mágico que no lo dejas nunca. No, eso no lo voy a dejar. Pero es verdad que es una película, casi cambia, pero por eso yo también me cubro con directores de acción americanos que me ayuden a dirigir la acción, porque hay auténticos especialistas, pero bueno, esto lo hacen todos los directores americanos, porque allí están tan especializados que llevan gente para que les haga la acción. Pero aquí en España no sabemos hacerlo. Pero sin embargo, Emilio, es notoria tu plasticidad, porque tú pasas desde el género documental, netamente documental, a no sé, una historia bíblica como es El Discípulo, pasas a La Venta del Paraíso, que tiene que ver con una trama también muy mágica y con la inmigración. De repente saltas a algo clásico como Yerma ahora, que te propones, con actores muy grandes. Y por otro lado, Liberty Station, que es una película de acción, es como filmar, no sé, como tú decías, La Lista de Schindler. Las películas tienen como un denominador común, igual que cuando uno escribe, y es que tiene una forma de narrar y una forma de escribir y una forma de manejar la cámara. Entonces, al final, te das cuenta que todas las películas, sean del género que sean, están narradas por la misma persona. Yo creo que eso es lo importante en el arte, ¿no? Tú cuando ves un cuadro de Dalí sabes que es de Dalí, cuando ves un cuadro de Picasso sabes de alguna forma que es de Picasso. Pues igual en el cine. Yo creo que existe una narrativa y existe también unos denominadores comunes que tú incorporas a tus guiones, que te dan señas para saber que es una película tuya. Y eso es lo que va en común. Pero bueno, que lo han hecho todos los directores. Un Wim Wenders igual te hace Pina, que te hace Buenavista Social Club, que te hace El Ángel sobre Berlín. O sea, pienso que a fin de cuentas el cine es un medio de narrar, y es como cuando un escultor tiene una idea y decide usar la madera o usar el mármol. Bueno, lo importante es la idea, ¿no? Mira, yo sé que este uso del inglés en las películas que estás haciendo, como hiciste con El Discípulo, es una apuesta a que te conozcan aquí en España de rebote, casi, o sea, sí, buscando el mercado anglosajón y luego regresando al español, que a veces se producen esos rebotes, como pasó con el tango en la Argentina, que tuvo que ir a París primero para que lo acepten los propios argentinos. Pero me gustaría que cada vez más gente te conozca y se sienta orgullosa de tener un director español, o sea, que los propios españoles digan qué bueno, además del cine, este cine efectista y común que cualquiera puede ir a ver para distraerse un rato, saber que hay un cine que encima es muy plástico, porque varían las temáticas, aunque tiene un mensaje de fondo. O sea, no haces películas que puedan ser aburridas porque tienen un mensaje, sino que son sumamente entretenidas, coloridas, sorprendentes y además con un mensaje de fondo. Y ahora incursionas en lo que es la acción, ya directamente no se puede pedir más. Claro, no, yo te agradezco mucho tus palabras, y evidentemente es así, ya se dice que nadie es profeta en su tierra, pero en España más. O sea, en España tú ten en cuenta que es un país que aquí la gente no se muere de infarto, se muere de envidia. Desafortunadamente somos un pueblo en que no nos alegramos del triunfo de un compatriota, sino que como que nos genera un cierto malestar. Yo me he encontrado inclusive en festivales con gente que directamente me ha venido a reclamar que porque estoy haciendo una película, cuando se supone que aquí hay directores o gente que deberían tener más derecho a hacerla. Digo, chico, yo contacto con productores y si me contratan, ¿por qué quieres que le haga? No le voy a decir, oiga, no me contrate a mí, que es que delante mío están estos tres que quieren hacer la película. Es un absurdo, pero aquí nos manejamos así. Y luego aparte tenemos una pésima política de subvenciones y del cine en general. De hecho, tenemos una pésima política fiscal, pero sí, esa política fiscal nos arrastra
a no poder tener un fondo cinematográfico como tienen países como Colombia, como tiene Francia, en que se pueda usar parte de la entrada de las películas extranjeras para financiar el cine español, con lo cual no estaríamos dependiendo de las subvenciones estatales. Pero como aquí la política fiscal dictamina que todo lo que se cobra tiene que entrar a una bolsa común y desde allí se redistribuye, que es lo que argumenta el Ministerio de Hacienda y Hacienda para no hacer un fondo especial para el cine, pues no podemos hacer o copiar leyes que han funcionado muy bien durante muchos años como la francesa, que solamente con lo que pagan los americanos por exhibir películas en Francia, pues se financia el cine francés, sin necesidad de ir a pedirle dinero a nadie. Claro. Bueno, pues así nos va. Pero bueno, ¿Tú crees que puede haber un repunte en la producción cinematográfica que ha decaído en los últimos años aquí en España? No va a haber ningún repunte, al contrario. Van a terminar de cargarse las subvenciones, van a meter unos incentivos fiscales a los que España no está en absoluto acostumbrado, y luego además las empresas, sean bancos, sean grandes almacenes o quien sea que vaya a entrar en el cine, va a exigir películas blancas, películas donde no se deteriore su marca, y además ligadas a las televisiones privadas, que es el modelo que se está intentando meter aquí. Es decir, que solamente Antena 3 o Telecinco produzcan y sean las grandes producciones del cine español. Con lo cual, este cine al que tú hacías alusión, de compromiso, de denuncia social o cultural, pues va a tender a desaparecer porque no lo va a poder financiar nadie, o no lo va a querer financiar nadie. Y vamos a encontrarnos, pues bueno, con un cine muy comercial, seguramente con buenas taquillas, y bueno, pues muchos apellidos vascos. Cine que también defiendo, cuidado, a mí me gustó. Y que es necesario también para que exista el otro cine. O sea, que yo no estoy en contra en absoluto de este cine, pero sí estoy en contra de que solo se premie ese cine. Sí, un poco como cuando hiciste la España de la copla, este documental, y se marcaba esa diferencia entre Miguel de Molina como alguien que justamente rompía ciertos esquemas, y la que iba más con el sistema y que daba una imagen más edulcorada, que era Concha Piquer. Claro, pero es lo que acabas de decir, que le tocó hacer a Miguel de Molina, irse a Argentina. Argentina, y morir allí. A Buenos Aires, claro, y morir allí. Bueno, pues esto es un poco lo que decías, hay que salir para que te reconozcan y volver de alguna manera, aunque yo no es que lo esté haciendo por eso, yo lo estoy haciendo porque veo que ahora mismo la forma de financiar películas es esta vía, es empezar a hacer coproducciones internacionales, más estas películas grandes, porque no hay otra manera. En España todo esto no va a salir adelante. O sea, ya todo esto se acabó. Vale, ahora, para ya no quitarte más tiempo y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que aquellas personas que son creativas, jóvenes, que ya sea en la poesía, ya sea en la música, ya sea en el cine también o en la producción de lo que es vídeo, imágenes, están incursionando, están animándose y se encuentran con algunos muros, algunas paredes, a veces económicas, a veces de la opinión pública. Tú, como alguien que tiene la experiencia de haber transitado todas esas dificultades y haberlas sobrepasado con mucho éxito, ¿qué les dirías? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, pues yo mira, lo primero que les diría es que no pierdan el ánimo, porque al final cuando se insiste se llega. Evidentemente hay que tener una base de calidad y de empeño en hacerlo, ¿no? Pero hay que seguir, porque justamente este sistema que tenemos ahora, donde parece que solamente lo económico priva, lo que hace es esto, es anular las ganas de hacer cosas y de salir adelante. Pero hay una cosa que yo creo que es también fundamental, porque siempre, ya de todo acabas de decir, se nos achaca todo a la parte creadora, a la parte creativa. Y yo creo que aquí tiene que haber un esfuerzo mutuo. Yo creo que el espectador o el lector también tiene que subir de nivel. Yo creo que desde los años 90 para acá ha habido un descenso en el nivel intelectual y en el nivel de comprensión y en general del consumidor de cultura muy grande. Sí. Sigue habiendo una élite que siempre ha estado ahí, que siempre han sido los mismos, pero sí se ha generado una industria cultural, pero no se ha promocionado la cultura de verdad en sí. Entonces yo creo que ahora mismo películas que se hicieron en los años 80 y en que había un público, pero fíjate, los años 80 triunfaron en el cine, en la música, en la literatura, porque había un público lector y había un público para escuchar y había un público para ir al cine. Y ese nivel que había en los años 80 de público se ha perdido. Entonces yo creo que hay que hacer un doble esfuerzo. Por un lado, la parte creativa, y eso le corresponde también mucho a la gente que está empezando, pero también la parte creativa debe exigir al espectador que suba su nivel.
porque es francamente deplorable. Yo estoy seguro que si hoy en día García Márquez sacase 100 años de soledad, vendería 800 libros. Mientras que, claro, estoy seguro, no hay lector en este momento para obras de tanta categoría. Y con el cine está pasando igual. O sea, gente que hace películas muy interesantes se pierden, pero porque no hay público, porque al público le han acostumbrado y además porque lo único que entiende es determinado cine. Entonces hay que cambiar las dos partes y yo creo que esa es mi apuesta y en eso tienen que trabajar los jóvenes creadores. Sí, lo veo eso también en todos los ámbitos y sé que se está gestionando para que se siga manteniendo así, para que se siga manteniendo en ignorancia y en incultura, de manera que el consumismo sea más abundante de cosas superficiales. Que esto del pan y circo lo inventaron los romanos, ahora hemos cambiado el pan y circo pues por pan y fútbol o algo así, ¿no? Algo parecido. Sí. Bueno, Emilio, película El violín de piedra en octubre, noviembre, ya a disposición de todos para poder disfrutarla. Final de este año, Yerma, que ¿cuándo se estrenará? Pues ya para el 2016, supongo septiembre, octubre del otro año, después del verano de 2016. Y luego de haber digerido Yerma, que eso va a llevar un tiempo porque es una película muy profunda, porque ya el guión de esta obra teatral trágica es muy profunda, luego Liberty Station, como si fuera poco. Sí, eso ya será finales de 2016 o primavera de 2017. Es una película ya mucha preparación porque, bueno, hay trenes, luego lleva una postproducción grande, había mucho efecto especial, pero bueno, es de esas películas que hay que hacerlas con calma y para que queden bien, porque además son apuestas grandes que los productores tampoco te dan mucho margen a improvisación. Bueno, me alegro mucho de todos estos éxitos. Me imagino que en la estantería de tu casa ya no debe caber un premio más, pero que harás un espacio para poner más, seguramente. Se van haciendo huecos, no hay problema. Porque seguramente vendrán otros más, estoy seguro. Muchas gracias. Y bueno, te deseo lo mejor y seguramente toda la gente que va conociendo tus películas te empieza también a querer, tanto como yo. Y bueno, ya volveremos a hablar y me contarás qué otras cosas estás haciendo. Pues muchas gracias, Pablo. Siempre es un placer hablar contigo y estar con tus oyentes. Bueno, te mando un abrazo grande desde aquí, desde Oviedo, desde la Espada de Damocles. Y bueno, hasta la próxima, Emilio. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, de 2:30 a 4:30 de la tarde, aquí por Radio Cuca, 107.3 de la FM de Oviedo, cuando escuches estas palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena semana para todos, buena vida y... ¡Avanti Damocleanos!